Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Muy buenos días a todos. Es un privilegio poder estar nuevamente en Guatemala y estar en medio de ustedes. Y Dios es un Dios bueno, amén. Y es un privilegio siempre para mí poder venir a este lugar. Yo sé que Guatemala tiene una gran historia y que el Señor quiere hacer grandes cosas en medio de este país. Me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas y pedir la dirección de nuestro Señor en esta tarde. Te doy gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Te pedimos en esta hora, oh Señor, tu presencia, estando en este lugar, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y lo que tú deseas compartir en esta mañana, oh Señor, en medio de nosotros, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que, Señor, ponga este mensaje, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, y que, Señor, podamos salir de este lugar y que podamos ser hijos e hijas tuyos, oh Señor, que recibimos de tu palabra, pero que también damos fruto, que permitimos, oh Señor, que esas semillas sean sembradas y esas semillas puedan crecer y podamos dar fruto, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Yo te alabo, Señor, te bendigo y te doy las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy quiero compartir un poco acerca de lo que es la gloria de Dios. Y quiero empezar con una experiencia que tuve hace algunos años. Para esto necesito explicar brevemente. Yo vivo en un lugar llamado Long Island. Long Island es una isla que es parte del estado de Nueva York. Si ustedes ven un mapa, el estado de Nueva York es muy grande, pero al este de Manhattan, mucha gente ha visto en las películas o ha visto en documentales o inclusive ha visitado la ciudad. Es rumbo al este de la ciudad donde estamos localizados y la isla está dividida en 4 condados. Nosotros nos encontramos en el último condado, en el condado que está al este. Y a principios del año 2005, una noche, estaba yo en mi cama, estaba yo buscando al Señor, estaba yo orando y de repente yo tenía mis ojos abiertos. El Señor me dio una visión y pude ver esta isla porque es una isla que está conectada por muchos lugares. Y en esta isla pude ver cómo una ola se levantaba, una ola grandísima del lado este de la isla y cómo esa ola iba recorriendo toda la isla. Y la visión se detuvo cuando llegó a la ciudad de Nueva York. Y lo primero que yo pensé fue, viviendo rodeado de agua, el Señor nos estaba advirtiendo acerca de un tsunami. Pero el Señor me dijo, no va por ahí la cosa. ¿Ven? Recuerdo que en ese tiempo vivíamos en una casa y yo tenía una pequeña oficina en el basement o en la parte baja de la casa. Y durante algunas horas, porque el Señor me dijo, necesitas ir a mi palabra. Entonces durante algunas horas estuve leyendo la palabra del Señor hasta que llegué a Ezequiel capítulo 43. Si gustan abrir sus Biblias, Ezequiel capítulo 43. Y el Señor me llevó al versículo 1, al versículo 2. Ezequiel capítulo 43, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Amén. Lo que el Señor me hizo entender en ese entonces es que la visión que Él me había dado se trataba no de un aspecto físico, sino algo que el Señor quería hacer en el futuro, y era que el Señor quería mostrar su gloria en el lugar en donde nosotros vivimos. Yo creo con todo mi corazón, después de muchos años, amén, que el Señor no solamente quiere mostrar su gloria en algunos puntos de esta tierra, sino que el Señor quiere mostrar su gloria en toda la tierra. Si nosotros vamos a Isaías
capítulo 60, es un verso muy conocido. Dice la palabra del Señor en el verso 1, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y el Señor está hablando a sus hijos y a sus hijas, y dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. La gloria del Señor en estos últimos tiempos va a ser el contraste con lo que está sucediendo en estos días, porque dice el verso 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Número 1, el Señor quiere manifestar su gloria. Amén. El Señor ha prometido que el Señor lo va a hacer, no solamente, vuelvo a repetir, en un lugar, sino en muchos lugares, pero será a través de nosotros. Amén. Nosotros, lo puedo decir de esta manera, somos vasijas en las cuales el Señor quiere derramar su gloria, pero no solamente para nuestras vidas, sino para que podamos, como dice aquí Isaías 60, para que podamos levantarnos y resplandecer. Amén. Y aún dice el verso 3, y andarán las naciones a tu luz. Amén. A la luz, no nuestra, sino a la luz de la gloria del Señor, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Mucha gente cuando oye la palabra gloria, a lo mejor se imagina algo resplandeciente. Amén. Una de las traducciones es algo pesado, pero va más allá de eso. Amén. Y hay muchos aspectos de la gloria de Dios, y realmente sería imposible que en una predicación pudiera yo explicarlo todo, pero el día de hoy me gustaría explicar un poco acerca de un aspecto muy importante de la gloria del Señor. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 33, dice la palabra del Señor que Moisés está en el monte, por supuesto en el monte Sinaí, y dice el verso 18, Éxodo capítulo 33, verso 18, dice la palabra del Señor, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Amén. Aquí vemos a Moisés, un gran hombre del Señor, está en este monte. Amén. Dice la palabra del Señor que estuvo durante 40 días y 40 noches, pero el deseo de su corazón es que el Señor pudiera mostrarle su gloria. Y dice la palabra del Señor en el verso 19, y le respondió el Señor, dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Y una de las cosas que a través de los años el Señor me ha regresado una y otra vez es esta frase que dice, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Uno de los grandes aspectos de la gloria del Señor es que Dios es un Dios bueno. Amén. Y el Señor desea declarar su bondad a través de nosotros, pero para que el mundo pueda ver que Dios es bueno. Amén. Vuelvo a repetir, es solamente uno de los aspectos. Hay muchos aspectos de la gloria del Señor, pero uno de los más importantes es que a través de su gloria Él quiere declarar su bondad, no solamente a su pueblo. Amén. Porque muchas veces podríamos pensar solamente es para el pueblo del Señor. No, es para todo el mundo. Es para gente que le ha conocido, pero gente que aún no le ha conocido, pero a través de su gloria le conocerá. Amén. Por eso es tan importante, y creo con todo mi corazón, que en este tiempo como iglesia, y no solamente estoy hablando de esta iglesia, sino la iglesia mundial en general, amén, que debemos estar preparados para poder ser vasijas, para poder nosotros no solamente recibir la gloria del Señor, sino poder ser esa luz y resplandecer para que la gente vea la gloria del Señor a través de nosotros. Amén. El día de hoy en muchos lugares el énfasis no es la gloria de Dios, sino son las cosas materiales. Amén. Desgraciadamente en muchos lugares, no solamente en este país, sino el país de donde yo vengo y en otros tantos países, la mayoría de la enseñanza, la mayoría de lo que se dice es como si fuera solamente para nosotros y solamente las cosas materiales. Pero yo le decía una cosa, Dios es un Dios, amén, que desea derramar su gloria, que desea derramar su bondad, para que nosotros, como dice Isaías 60, podamos levantarnos y resplandecer. Amén.
Romanos capítulo 2. Estoy dando un poco un preámbulo para poder entrar a lo que es lo práctico, amén. Porque la palabra del Señor no solamente es conocimiento, amén, no solamente es verdad, sino es algo que debemos aplicar en nuestras vidas. Romanos capítulo 2. También es un verso muy conocido, Romanos capítulo 2, verso 4. Dice la palabra del Señor: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esa última parte del verso dice: su benignidad, la bondad del Señor te guía al arrepentimiento. Amén. ¿Por qué el Señor desea derramar su gloria? Porque Él desea demostrar su bondad. Pero ¿por qué el Señor desea demostrar su bondad? Porque a través de la demostración de su bondad, la gente se arrepentirá y vendrá al Señor. Amén. Cuando el Señor, amén, y yo sé que hay veces que en nuestra vida el Señor se ha derramado en medio de nosotros, amén. Pero estoy hablando de algo que va a suceder en todo el mundo. Y cuando la gente lo vea, va a ver la bondad del Señor. Y eso va a llevar a las personas a arrepentirse y venir a los caminos del Señor, amén. Usted sabe que la palabra arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar. La bondad del Señor va a cambiar la manera de pensar de la gente acerca del concepto que tienen de Dios. Amén. Y nosotros como sus hijos y sus hijas tenemos que estar preparados para que esa gloria sea vista. Amén. En medio de nosotros. Amén. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Lucas capítulo 19. Una de las cosas que el Señor Jesús continuamente hizo en su ministerio aquí en la tierra fue mostrar la bondad del Señor. Lucas capítulo 19. Esta es una historia muy conocida principalmente por los niños, la historia de Zaqueo. Amén. Lucas 19, vamos a leer del verso 1 al verso 10. Amén. Mi Biblia dice: Jesús y Zaqueo. Lucas capítulo 19, versos 1 al 10. Pero en esta historia, amén, vamos a ver la bondad del Señor actuando. Lo voy a leer del 1 al 10 y después vamos a ir en algunas partes de lo que el Señor Jesús hizo con una sola persona. Amén. Verso 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. La mayoría de los niños lo conocen a Zaqueo, que era un hombre pequeñito, que se subió en un gran árbol para poder ver a Jesús. Amén. En esta historia no vemos que el Señor haya predicado algún mensaje. No vemos que el Señor haya hecho algún milagro. Amén. Pero el Señor Jesús, guiado por su Padre, amén, decide posar en la casa de este hombre llamado Zaqueo. Amén. Ahora necesitamos entender, dice la palabra del Señor en el verso 2, que era publicano, pero era el jefe de los publicanos. Y dice la Biblia que también era rico. Para que usted entienda esto, en ese entonces, un publicano era un judío que trabajaba para el gobierno romano cobrando impuestos. Amén. Y usualmente, así como en México sucede, no cobraban los impuestos que debían de cobrar, sino cobraban de más.
Zaqueo era un hombre en su comunidad totalmente detestado por el pueblo judío. Alguna gente creían que eran traidores porque trabajaban para el gobierno romano. Amén. El Señor Jesús va pasando por este lugar y escoge ir a visitar al peor de los pecadores en este lugar. Por eso dice el Señor al final, porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Si tú y yo hubiéramos estado en ese momento, lo más seguro es que hubiéramos juzgado al Señor Jesús como fue juzgado por los demás. Miren, Jesús ha decidido posar en la casa de un pecador. ¡Qué escándalo! Pero al Señor Jesús le encantaba hacer eso. Él iba con prostitutas, iba con publicanos, iba con tantas personas que eran rechazadas por la sociedad, por alguna cosa u otra. Pero el Señor decidió, en la voluntad de su Padre, posar en medio de la casa de un hombre, amén, llamado Zaqueo, amén. Cuando Dios derrame su gracia, amén, la gente que usted menos piensa, o que a lo mejor usted y yo hemos descalificado, amén, porque muchas veces, y tenemos que ser sinceros, descalificamos a la gente. Decimos, no creo que esta persona nunca vaya a venir a los pies del Señor, amén. O vemos ciertas cosas y decimos, no creo que sea posible, pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios, amén, dice la palabra del Señor, sabe quién va a responder a su llamado, amén. Dice la palabra del Señor que Jesús le dice a Zaqueo en ese árbol, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. ¿Cuál fue el resultado de Zaqueo? Estaba contento, estaba grandemente gozoso, como dice el verso 6, pero entonces, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Amén. Yo eso es lo que le llamo verdadero arrepentimiento. Amén. Estoy seguro que a lo mejor usted conoce gente que tiene muchísimo dinero. Amén. Para que un hombre o una mujer con muchísimo dinero digan, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, es porque ha tenido que suceder algo en su corazón y en su mente. Eso es lo que yo le llamo arrepentimiento. Amén. Jesús mostró bondad al peor de los pecadores y ese pecador respondió cambiando su vida. Amén. No solamente eso, dice que añade la palabra del Señor, si alguno yo he defraudado, amén, y estoy seguro que en su lista había muchos fraudes, amén, no se lo devuelvo una vez, no se lo devuelvo 2 veces, no se lo devuelvo 3, no se lo devuelvo 4 veces, amén. Dice la palabra del Señor que esto fue lo que hizo este hombre, amén. Para mí esto es un verdadero arrepentimiento, amén. ¿Qué fue lo que mostró el Señor Jesús? Su bondad. Simplemente decidió, Zaqueo, el día de hoy, amén, yo quiero posar en tu casa, amén. Y el Señor, entrando en ese lugar, fue cambiado el corazón de un hombre pecador, amén. Lo que quiero decir con todo esto es que tú y yo estamos llamados, ¿sí?, a anunciar la gloria del Señor, aún con las personas que nosotros creemos que han sido descalificadas. Al final dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Porque el Señor desea mostrar su bondad, porque Él quiere buscar y salvar lo que está perdido. Amén. ¿Cuántos de nosotros conocemos a gente perdida? El Señor piensa en ellos, el Señor los ama, el Señor entregó a su Hijo y el Señor desea derramar su gloria para que nosotros como su pueblo podamos mostrar su bondad. Amén. Tenemos que ser vehículos de la gloria del Señor. Por eso creo que necesitamos estar preparados. Amén. Muchas veces nuestra relación con Dios es mi, yo.
O sea, ¿qué es lo que hay para mí? Señor, yo quiero esto. Sí, pareciera ser que es un monólogo entre yo y Dios y Señor, tú tienes que hacer esto, aquello. Pero así no es. Dios está pensando en la gente alrededor. Amén. Dios desea que seamos un impacto a otras personas. Sí, el Señor nos ha cambiado. Sí, el Señor ha sido bueno con nosotros. Sí, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Pero no solamente es con nosotros, es con las personas que nos rodean. Amén. La gloria del Señor será vista. Entonces dice la Biblia que las naciones, no dice algunas personas, dice naciones enteras vendrán a ver la luz. Y será el contraste de lo que estamos viviendo el día de hoy. Porque mientras el mundo cada vez va a ser más oscuro, más oscuro, más oscuro, la gloria del Señor resplandecerá más y más y más y más. Y yo podría añadir, y su bondad se manifestará más y más y más y más. Amén. Lucas capítulo 5, segundo ejemplo. Lucas capítulo 5, comenzando el verso 1. Y voy a leer nuevamente del verso 1 al verso 11 y después vamos a tocar algunos versos. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase a tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga o adéntrate mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, y le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En esta ocasión el Señor Jesús, siempre en la voluntad de su Padre, decide hacer un milagro. Dice la palabra del Señor que estaba en esa barca y estaba enseñando a la gran multitud. Y dice la palabra del Señor que Simón, que después sería Pedro, amén, dice que habían pescado durante toda la noche y no habían pescado absolutamente nada, amén. Dice la palabra del Señor que después de que él predicó, le dijo en el verso 4, cuando terminó de hablar, Simón, métete mar adentro y echa tus redes para pescar. Y le dice el Señor, no hemos conseguido nada, pero en tu palabra haremos y obedeceremos. Y dice la Biblia que habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Tuvieron que mandar llamar a otra barca. Y dice la palabra del Señor que tal fue el milagro que las dos estaban llenas y las dos estaban hundiendo. Amén. Una gran pesca. Habían tratado de hacerlo toda la noche, ¿sí? Pero en un breve momento todo esto vino sobre estas dos barcas. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Amén. Dice la palabra del Señor que viendo esto, llegó delante del Señor, se arrodilló. Amén. Y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Amén. Vino una convicción de tal manera a la vida de Pedro que cambió, amén, su manera de pensar y se vio reflejado, ¿sí? Quiero ponerlo de esta manera, como lo dijéramos en México, yo no merezco esto. Yo no merezco esto. Amén. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Amén. Guiado por su Padre, estaba mostrando su bondad
a un pescador y un grupo de pescadores que vivían de eso todos los días, amén. Ellos dependían de su pesca todos los días, amén. El Señor estaba mostrando su bondad, haciendo un gran milagro, amén, para que pudieran cambiar su manera de pensar, para que pudieran ver su condición. Y no solamente esto el Señor lo utiliza para que Pedro reconozca que es un hombre pecador, sino también el Señor lo utiliza para llamar a Pedro y decirle: de este momento en adelante no te haré pescador de hombres. Su vida cambió por un acto de bondad de parte del Señor. Amén. Dios desea hacer lo mismo siendo guiados por el Señor. El Salmo 34 dice de esta manera en el verso 8: gustad y ved que es bueno Jehová. La palabra gustad y ved significa percibir, experimentar, aprobar. Salmo 34, 8: gustad y ved que es bueno Jehová. Es más, es una invitación que nos hace el Señor a que nosotros podamos percibir, experimentar la bondad del Señor. Amén. Y después dice: dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Mucha gente el día de hoy que no conoce al Señor tiene un concepto erróneo de quién es Dios. Y en estos últimos tiempos creo con todo mi corazón que uno de los grandes aspectos del carácter del Señor es su bondad. Amén. Es su bondad. Él desea demostrar su bondad. En muchas partes de la palabra Él nos dice que Él es un padre y Él es un buen padre. Amén. Él es un buen padre, amén. Él es 100% bueno, amén. Su bondad, Él desea demostrar a este mundo que se está perdiendo, amén. Él desea demostrar que Dios, amén, es digno de nosotros poder confiar en Él. Por eso dice ese salmo: gustad y ved. No solamente es algo que debemos de poner en nuestras cabezas. Es algo que el Señor desea experimentar en nosotros y a través de nosotros. Amén. Que tú puedas decir: Dios es bueno. Amén. Que tú puedas decir: no solamente ha sido Dios bueno conmigo, sino Dios puede ser bueno contigo. Amén. Por eso dice: dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Mateo capítulo 6. Un verso muy conocido, pero que muchas veces necesitamos recordar. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Muchas veces nuestra relación con el Señor se convierte en: yo necesito algo, Señor, y Señor, te lo vengo a pedir. Pero dice aquí la palabra del Señor que Él conoce, sabe las cosas las cuales tenemos necesidad. Muchas veces como cristianos solamente operamos en el ámbito físico, ¿sí? Solamente vemos las necesidades de todos los días, pero no vamos más allá de eso. Amén. Por eso dice el Señor: yo soy un buen padre. Amén. Y yo, amén, sé de qué cosas tienen necesidad antes de que vosotros las pidáis. Amén. Por eso dice en el verso 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10: venga tu reino y haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. El Padre nuestro es un modelo a seguir para orar. Y el Señor te dice, antes de enseñarnos a cada uno: yo tengo cubiertas tus necesidades.
Pero tu forma de orar debe de ser de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santo es tu nombre. Pero dice después, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. La voluntad del Señor es mostrar su bondad, no solamente en mi vida, sino en la vida de las personas alrededor nuestro. Por eso creo con todo mi corazón que nuestra forma de orar tiene que cambiar. Amén. Vuelvo a repetir, a veces nuestra mirada solamente está en lo terrenal, solamente está en lo cotidiano, solamente está en lo que sucede día con día con día. Colosenses capítulo 3 dice, poned nuestra mirada en las cosas de arriba. Amén. Poned la mirada en las cosas de arriba. Y el Señor nos quiere decir en esta hora que pongamos nuestra mirada en lo que el Señor desea hacer en este tiempo. Amén. Un último ejemplo, quisiera ir a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, comenzando en el verso 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Verso 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos a una mujer. Siempre me he preguntado dónde estaba el hombre. Pero aquí vemos a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Y cuál es la reacción de la gente que lo trae al Señor Jesús? Muerte, apedreamos. Eso es lo que dice la ley, amén. Ahora, no estoy diciendo que Jesús haya estado de acuerdo con lo que hizo esta mujer. Pero Jesús en este momento decidió mostrar su bondad y su misericordia. Amén. Dice la palabra del Señor que fueron solamente las palabras del Señor Jesús. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y fue esa frase llena de la unción del Espíritu Santo que alejó a todos aquellos que querían destruir la vida de esta mujer. Pero el Señor deseaba mostrar misericordia y bondad. Le pregunta a la mujer, ya no hay nadie, ya no están los que te acusan. Y le dice, y le contesta a ella, no, Señor, ya no hay nadie. Y le responde el Señor Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor desea mostrar su gloria a una gente que ha sido cachada en el acto mismo de pecado. Y desea darle esa oportunidad de su bondad y de su arrepentimiento. Amén. Acuérdense que el Señor, amén, ama
a todo el mundo. Por eso dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, y esta mujer tuvo la oportunidad. Estoy seguro que en la vida de esta mujer, este acontecimiento marcó su vida de ahí en adelante. Porque ella sabía que estaba pecando y que así fue hallada, pero que el Señor Jesús le dio una oportunidad y salvó su vida y creyó en Él. Vuelvo a repetir, a veces somos selectivos. Amén. A veces pensamos, no, el Señor va a salvar a esta persona, pero no va a salvar a aquella. Pero nosotros no sabemos. Amén. Por eso necesitamos ver con los ojos del Señor. Por eso necesitamos buscar su voluntad. Usted se sorprendería de cómo ve el Señor las cosas. Porque nosotros lo vemos de una manera, pero el Señor la ve de otra. Amén. Por eso yo creo con todo mi corazón, amén, que el Señor en este tiempo, que aún no ha mostrado su gloria, que muy pronto va a mostrarla, está preparando hombres y mujeres de Él. Amén. Vasos que puedan ser utilizados para resplandecer. Y no para que ellos o ellas digan, la gloria del Señor solamente es para mí. No, es para todas estas personas que necesitan un encuentro con el Señor. Puede ser a través de un milagro, puede ser a través de la palabra, puede ser a través de una obra, puede ser a través de muchas cosas, pero el final siempre es el mismo. El Señor desea traer a mucha gente a que pueda conocerle a Él. Mucha gente habla de la gloria de Dios, pero no habla de la consecuencia de la gloria de Dios. Yo creo que esta es una de ellas. No estoy diciendo que es la única, pero yo creo que esta es una de ellas. Que hombres y mujeres que están en medio de su condición de pecadores puedan venir a los pies. Y nosotros tenemos que estar abiertos a hacer esos vasijas, a hacer esos canales, para que su gloria pueda fluir en medio de nosotros. Amén. Como dice el Salmo, gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Tu palabra dice, Señor, y aún nos invita a gustar, a ver, a experimentar tu bondad, Señor. Señor, cuando Moisés te dijo, muéstrame tu gloria, tú le dijiste, Señor, yo haré pasar mi bien delante de ti, Señor. Y yo sé, Señor, que tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Oh, Señor, no lo merecíamos. Señor, nadie merecía lo que tú nos has dado. Y tú, Señor, has sido un Dios bueno, Señor, un Dios misericordioso. Oh, Señor, lento para la ira y grande en misericordia, oh, Señor. Pero no solamente es para nosotros. Señor, tú deseas derramar tu gloria para que mucha gente, así como esta mujer, Señor, así como Zaqueo, aún, Señor, como Simón, que fue un pescador, Señor, te puedan conocer y puedan experimentarte y puedan cambiar sus vidas, Señor Jesús. Oh, Padre, porque dice tu palabra, Señor, que un día nos levantaremos y resplandeceremos, porque tu gloria, Señor, será vista en medio de nosotros, oh Señor. Yo te pido, Señor, que como iglesia, no solamente esta iglesia, sino como iglesia en todo el mundo, Señor, oh Padre, podamos, Señor, estar dispuestos a ser preparados para hacer esas vasijas de gloria en las cuales podamos mostrar, Señor, tu bondad. Aún, Señor, con la gente que creemos que no tiene oportunidad, Señor, pero que tú quieres darles esa oportunidad, Padre. Y yo te alabo, Señor, y yo te bendigo por tu palabra, oh Señor. Te pedimos, oh Señor, que podamos gustar y ver tu bondad y que podamos confiar en ti, Señor, todos nuestros días, Padre. Y yo te alabo, Señor, y te doy las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Amén.